Bienvenidos a este tema. Vamos a hablar de los gases reales. Recordemos que en el gas ideal PV es igual a nRT. La construcción del modelo de gas ideal es una cuestión ficticia, realmente un gas ideal no existe. Sin embargo, el modelo se ajusta muy bien a ciertas condiciones, ¿sí? Las condiciones son a presiones bajas y a temperaturas moderadas. Pero veamos cómo reordenamos esa ecuación para adaptarla un poco más a un gas real, ¿sí? La palabra real simplemente tiene que ver con la realidad, una mejor descripción de la realidad. Entonces la primera consideración que tenemos es aquí. Despejamos P, nRT sobre V, sobre el volumen, ¿sí? Y vamos a restar una cantidad menos A a la presión. ¿Por qué razón? Porque la presión ideal es mayor que la presión real. Entonces debemos restar una cantidad para obtener esa presión real. Si pensamos aquí en este modelo, cuando vemos las partículas sin interacción entre ellas, ¿sí? Van a chocar libremente, ¿sí? Van a chocar. La presión es debida a los choques. Sin embargo, si entre estas dos partículas existe una atracción, ¿sí? El choque va a ser más débil. Entonces uno esperaría que la presión real sea menor que la presión ideal. Esto depende de las fuerzas. Si hay fuerzas atractivas va a pasar eso. Si hay fuerzas repulsivas va a pasar lo contrario. De hecho, los dos comportamientos son posibles o es posible describirlos. Entonces, en esta consideración, la presión depende de un factor A. Ese factor A se ha encontrado matemáticamente que también depende de la cantidad de moles y del volumen por medio de aproximaciones matemáticas. Entonces se encuentra que aquí sería A por N sobre V, ambos al cuadrado. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de la presión. Ahora por el caso del volumen. El volumen real es igual al ideal menos un factor B, ¿sí? Ese factor B depende de la cantidad de moles. Entre más moles o entre más partículas tenga, entonces el volumen real va a ser un poco menor al ideal. Recordemos que el volumen ideal es el volumen del recipiente. Simplemente aquí lo que estoy haciendo es restando una cantidad porque estoy considerando que las partículas ocupan un volumen. Entonces el volumen real va a ser todo el volumen ideal menos el pequeño volumen que ocupen las partículas. Bien, ese factor tiene relevancia cuando la presión es muy alta. Si la presión es muy alta, las partículas van a estar mucho más juntas y va a tener importancia el volumen de estas. Igualmente, si la temperatura es muy alta, el factor cobra relevancia. Entonces reordenamos esta ecuación aquí. Tenemos ahora la ecuación de gases reales. Sería P NR sobre V, pero entonces aquí colocamos el factor N menos B, ¿sí? Al volumen le restamos menos NB, ¿sí? Y aquí tendríamos el factor asociado a la presión. Entonces reordenamos ahora. Esta parte pasa a sumar aquí a P, ¿sí? Y esta parte pasa a multiplicar, que es lo que tenemos acá. Entonces aquí tendríamos la ecuación de gas ideal. La primera cuestión es un cambio en la presión, ¿sí? Que estamos sumando a la presión. Y la segunda, le estamos restando al volumen una pequeña cantidad. Y sería igual a nRT. Entonces podemos comparar esta ecuación del gas real con la ecuación del gas ideal. Esta se acerca un poco más a la realidad. Los factores A y B se denominan constantes de Van der Waals. Se determinan experimentalmente para cada gas, ¿sí? Vamos a utilizar este modelo y estas constantes con un ejemplo aplicado. La aplicación del modelo de gas real la vamos a hacer entonces, en este caso, con el helio. Tenemos helio, volumen de 1 litro, 1 mol y a una temperatura de 300 Kelvin. Tenemos aquí los valores de las constantes A y B, de las constantes de Van der Waals para el helio y también para el oxígeno. Tenemos aquí la ecuación de gas real. Entonces primero apliquemos o determinemos la presión ideal. Simplemente utilizamos nuestra ecuación de gas ideal, sustituimos 1 mol R, la temperatura sobre el volumen, y nos da 24,6 atmósferas la presión. Ahora hagamos lo mismo pero utilizando la ecuación del gas real. Entonces en esta ecuación vamos a despejar P. Simplemente B menos NB lo pasamos a dividir acá primero, ¿sí? Y luego esta parte la pasamos a restar al lado derecho, lo que nos daría esto, ¿sí? Entonces P será igual a NRT sobre B menos NB, que pasó a dividir, menos A por N sobre B, ambos al cuadrado, ¿sí? Y esa sería entonces la ecuación que utilizamos acá. Reemplazamos las moles, R, la temperatura, el volumen, la cantidad de moles, ¿sí? El volumen, la cantidad de moles, nuevamente 1, y el valor de la constante B. La constante B la tenemos acá, para el helio 0,0237.
Y por el otro lado entonces tenemos A, el valor de la constante A, 0,0341 por n sobre b y todo al cuadrado. Reemplazamos esto en calculadora y nos da un valor de 25,16 atmósferas. Entonces aquí podemos comparar la presión ideal frente a la presión real. Se da un factor que se llama un factor de compresión Z, que es la presión real sobre la presión ideal. Se calcula generalmente escogiendo el volumen real sobre el volumen ideal. En este caso hagámoslo con las presiones. Entonces la 25,16 sobre 24,6 nos da 1,023. Es un factor de desviación respecto a la idealidad. Si el gas es ideal, este factor debe dar 1. Entonces en este caso es una desviación positiva. Como vemos, la presión real es mayor que la ideal. ¿Qué está pasando en este caso? Digamos, las moléculas no están experimentando unas fuerzas de atracción importantes. El helio no tiene fuerza de atracción importante, entonces el choque molecular va a ser mucho más grande que lo que nosotros esperaríamos idealmente. Aquí tenemos las unidades, ¿sí? Ver que tenemos atmósferas, ¿sí? Finalmente, utilicemos estos datos y calculemos para el Z para el oxígeno. 2 moles, 1,5 litros y 300 Kelvin. Nos vemos en un siguiente tema.